Buenas, mi nombre es Joel Rojas y hoy le vengo a exponer 3 ejercicios en Java sobre clases y objetos. Muy bien, empecemos a explicar o a resolver el primer ejercicio, que el enunciado dice: escribir una clase que represente un reloj que señale la hora, el minuto y el segundo. La clase dispondrá de dos constructores, uno sin parámetro que pone el reloj a las 000, o sea, 0 horas, 0 minutos, 0 segundos, y otro al que se le pasa la hora, los minutos y los segundos. Además, habrá que realizar los siguientes métodos. O sea, que nuestra clase de reloj tenga estos métodos. Uno que da la hora, los minutos y los segundos, separado por el carácter de los puntos en una sola cadena. Muy bien. Y otro que también da la hora, pero en formato 24 horas, como el anterior, o en formato 12 horas, en cuyo caso se debe distinguir entre AM para las horas de 0 a 11 o PM para las horas de 12 a 23. También en una cadena. Muy bien. Primero empecemos a resolver según el orden en el que nos plantea el problema. Nos dice escribir una clase que represente un reloj. Muy bien. Es lo primero que vamos a crear, nuestra clase que representa nuestro reloj, como aquí está, una clase pública de tipo reloj que va a tener 3 parámetros de tipo entero que van a ser nuestras horas, nuestros minutos y los segundos. Muy bien, la primera parte ya la tenemos listo. Ok, la hora del minuto, ajá. La clase dispondrá de dos constructores, uno sin parámetro que pone el reloj a las 00 y otro al que se le pasa la hora, los minutos y los segundos. Aquí tenemos nuestro método constructor de público, donde los sin parámetros vamos a poner la hora, los minutos y los segundos a la 00. ¿Ok? Y nuestro segundo constructor, a nosotros nos vamos a pasar nuestros parámetros. Aquí está nuestro segundo constructor, también de reloj de tipo público. A nosotros le vamos a pasar nuestros 3 valores enteros, a lo cual le van a hacer la hora, los minutos y los segundos, y se le van a igualar a nuestros atributos. Muy bien. Y aparte habrá que realizar los siguientes métodos. Uno que da la hora, los minutos y los segundos, separados por el carácter dos puntos en una cadena. Aquí tenemos nuestro primer método de tipo público, de tipo void, o sea que no me va a retornar ningún valor, a lo cual nosotros con system.out o println nos dice que la hora actual es en una cadena más la hora separado por los dos puntos más los minutos separados por los puntos más los segundos. Muy bien. Y otro que también da la hora, pero en formato 24 horas como el anterior, o en formato de 2 horas, cualquiera de los dos, en cuyo caso debe distinguir entre AM para las horas de 0 a 11 o PM para las horas de 12 a 23, también en una cadena. Y aquí está nuestro método de tipo void. Se va a mostrar hora 24, a los cuales si las horas son mayores, si son mayor igual a 0 y menor igual a 0, eso quiere decir que nuestra hora va a ser AM. De caso contrario, si las horas son mayor o igual a 2 y menor igual a 23, eso quiere decir que la hora va a ser PM. Muy bien, y en nuestra función main, donde vamos a tener una clase llamada ejercicio 1, y va a tener nuestra función main, nosotros vamos a crear un objeto de la clase reloj, a la cual yo voy a denominar R, a lo cual yo voy a llamar mi método constructor reloj, a lo cual le voy a pasar los parámetros de las horas, tanto de la hora, de los minutos y de los segundos. Muy bien, pero empecemos probando el primer método constructor, que en este caso tiene que ponerme reloj a la 00. Muy bien, vamos a probarlo y ejecutemos. Y como se puede ver, funciona muy bien. El primer método constructor me pone mi hora a las 000, a las 0 horas, 0 minutos y 0 segundos. Y es las 0 de la mañana. Muy bien. Ahora vamos a mandarle nuestros parámetros. Vamos a decir que son las 3 de la mañana con 26 minutos y 16 segundos. Muy bien. Vamos a llamar otra vez. Y como se puede ver, me dice que la hora actual es con las 3 horas con 26 minutos y 16 segundos y que la hora actual es
las 3 de la mañana. Se me olvidó decir que una vez que nosotros creamos nuestro objeto de la clase reloj y mandamos a llamar o le vamos a mandar al constructor los parámetros, que son la hora, los minutos y los segundos. Con nuestro objeto vamos a llamar al método mostrar hora, que es el que me va a dar la hora, los minutos y los segundos en una cadena, y el método mostrar hora 24, que nos va a mostrar la hora tanto de AM como PM. Muy bien, aquí ya probamos la hora, que en el formato separado entre horas, minutos y segundos en una cadena funciona muy bien. Y el de AM también, ya probamos en AM, vamos a probar el de PM. Vamos a decir que son las 12 de la tarde y probamos el ejercicio. Y como pueden ver, sale la hora actual es las 12 horas con las 26 minutos y 16 segundos, y la hora actual es las 12 pm. Muy bien, nuestro ejercicio funciona a la perfección. Muy bien, el segundo enunciado nos dice: calcular la distancia recorrida por un móvil. Se sabe que el móvil sigue movimientos rectilíneos entre una serie de puntos. Se pide escribir un método que reciba una serie de puntos y determine la distancia recorrida por el móvil. Para probar el método, intenta escribir un programa que calcule la distancia entre los puntos aquí observados, es decir, que vuelva al origen, y nos van a dar las siguientes pistas, que dice que define una clase, que la vamos a llamar trayecto, que contendrá el método llamado recorrido, y la clase trayecto contendrá un método main, donde se generan los puntos que se piden en el ejercicio y luego se llama el método recorrido con dichos puntos. Muy bien, vamos a crear nuestra clase pública llamada trayecto y vamos a crear nuestro método recorrido. Muy bien, aquí nuestro método de tipo static, de tipo double, ¿verdad? Donde va a recibir una cadena de tipo double. Ok, y en nuestra función main nosotros vamos a darle los valores a nuestra cadena que va a contener los puntos que ha recorrido el móvil. Muy bien, un arreglo de tipo double que nos va a contener 5 elementos: el 0.0, 2.4, 4.5, 4.6, 3.4, con un system out print line diciendo que la distancia recorrida por un móvil es, vamos a llamar nuestro método recorrido, a lo cual nosotros le vamos a pasar nuestro arreglo. Una vez que llamamos al método recorrido y este recibe nuestro arreglo, a lo cual nosotros lo vamos a denominar o a llamar punto, vamos a crear una variable de tipo double llamada distancia, lo cual lo vamos a igualar a 0.0. Y con un for inicializado con i igual a 0 hasta que i sea menor al tamaño del arreglo, que en este caso va a ser 5 espacios, o en este caso sería 4 empezando desde el 0, y vaya iterando en uno. Y la distancia va a ser igual al punto, es decir, la distancia va a ser igual a la distancia más el punto en el que se encuentra i. En este caso va a pasar por 0, por 1, por 2, por 3, hasta llegar al 4. Y retornamos o devolvemos nuestro valor de distancia para que me lo muestre en la función main. Muy bien, empecemos a ejecutar el ejercicio. Me dice que la distancia recorrida por un móvil es 14.9. Al comprobar con una calculadora que la suma de todos los puntos recorridos por el móvil, el resultado final será 14.9. Y el ejercicio número 2 corre a la perfección. Muy bien, el enunciado 3 dice: escribir un programa que cree un punto en 8,12 e imprima la distancia al punto de origen de coordenada. Para calcular la distancia de un punto al origen se aplica el teorema de Pitágoras. O sea, la hipotenusa al cuadrado va a ser igual al cateto al cuadrado más cateto al cuadrado. Ajá, muy bien. Para ello vamos a utilizar nuestro método distancia. O sea, me dice que tengo que crear un método distancia. Muy bien, en nuestra clase pública, que yo denominé ejercicio 3, tenemos nuestra clase distancia de tipo double, a lo cual yo le inicializo nuestras variables a, b y c, a lo cual a va a tener un valor de 8 y b un valor de 12, a lo cual c va a ser igual a max
.cqrt, que en este es la librería matemática en Java que me permite crear crear una raíz. Muy bien, a lo cual tenemos también la librería matemática mac.pow, a lo cual me permite poner un valor al cuadrado, al cubo, al número que yo desee, al cual va a ser a, que va a estar elevado al cuadrado, más la suma de b al cuadrado, y vamos a retornar o que me devuelva el valor de c una vez que ya me haya hecho esta operación matemática. Y en nuestra función main, ¿verdad? Con un sistema.println y un salto de línea, me va a decir que la distancia al punto de origen de coordenada es, de nosotros vamos a llamar nuestro método distancia, al cual me va a hacer el cálculo de la distancia al punto de origen de coordenadas, junto con el teorema de Pitágoras, que está aquí plasmada en código, y me va a retornar ese valor. Y vamos a probar el programa. Y me dice que la distancia al punto de origen de coordenada es 14.42 y siguen los números. Comprobando con una calculadora todo esto, que la raíz cuadrada de a al cuadrado más b al cuadrado me va a dar 14.42. Y terminado con esto, hemos terminado los 3 ejercicios propuestos en la guía. Y eso ha sido todo. Muchas gracias.